Pues vamos empezando entonces. Ya tenemos conexión con la gente de Twitch. Hola. Estamos aquí esperando a que llegue una persona. No es que estemos aquí mirando al infinito por nada. Perfecto. Pues nada, vamos empezando. Buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por estar aquí hoy en el Soviet de la presentación del poemario Grito Silente de la poeta Sufrígida. Te voy a preguntar de dónde viene ese nombre porque es una cosa que me da una curiosidad que flipas. Bueno, por introduciros un poco, nosotros empezamos a conocer a Sufrígida porque quedó finalista en el Slam de enero y ganadora en el Slam de febrero. Y mañana vienes otra vez. Mañana vengo otra vez. ¿Al Slam? A ver qué tal. Así que, bueno, pues lo primero, cuéntanos un poquito de cuándo empezaste a escribir, de dónde surge Sufrígida como poeta y como nombre. Cuéntanos. Bueno, la verdad que yo empecé a escribir un poco como en primaria incluso, simplemente obviamente cuando era tan pequeñita pues no era nada de calidad, incluso muchas veces ni siquiera rimaba, pero bueno, lo hacía un poco a modo de regalo, en verdad, porque lo hacía sobre todo para mi padre, para mi madre y esas cosas. Y luego más entrando ya en mi adolescencia un poco, y continúa hoy en día, un poco como forma de poder sacar lo que no podía decir en cualquier otro ámbito, porque, bueno, pues adolescencia complicada, un poco de padres no muy emocionalmente presentes, entonces pues me aislé mucho y creo que también de ahí viene el título del libro, de hecho, porque para mí eran unos sentimientos tan grandes que para mí gritaban, pero al mismo tiempo al no poder sacarlos fuera, como quien dice, salvo por la poesía, pues era algo que se pasaba en silencio. Y de ahí viene el título, en realidad, El grito silente viene porque ha sido mi forma de plasmar diferentes momentos mejores, peores, más felices, más tristes, más oscuros, más brillantes, y ponerlos en algún sitio, porque para mí no tenían sitio donde estar. Entonces es un grito que se escuchó en silencio. Muy bien. Qué guay. Y bueno, lo del slam que comentabas, perdona que te interrumpa, No. fue un poco por casualidad realmente, igual que el surgimiento del libro fue un poco casualidad, porque yo me propuse pasar mis poemas de la forma analógica porque los tenía escritos en una libretita y me dio un poco de miedo perderla por desastre. Y me puse a escribirlos a ordenador y previamente a ello además mi pareja y mi amigo me habían empujado un poco a intentar ver si podía sacarlos de alguna manera al público y pues nada, me animé, lo mandé a un par de editoriales, el manuscrito con sus partes ya ordenaditas y aquí está, la verdad. Y lo del LAMP fue pues una casualidad muy bonita porque me surgió de casualidad en Instagram y vine aquí y bueno, he encontrado un espacio muy bonito. Gracias a vosotros. No, jo, gracias a ti, que además, bueno, estás también participando en otras cosillas que no tienen que ver con la poesía, como el Cineforum y tal, y Sí. nosotros lo agradecemos un montón. Joder, a ¿Sabes? vosotros. Estupendo. Entonces deduzco por tus palabras que es la primera vez que publicas, claro, es tu Sí, primer poemario. sí, es mi primer poemario. De hecho, lo comentaba antes con Vicente. Es un poco un libro muy especial para mí, pero es un poco, no está escrito por la poeta que hay hoy en día, no está escrito por la sufrígida de hoy. Es un poco darle espacio a la Menchu de 14 años, de 16, de 20, de 21, y pues es un poco un recorrido, ¿no? Como he dicho antes, un poco un mapa emocional. ¿Y el nombre? ¿Por qué Sufrígida? Es muy buena pregunta. Siendo una adolescente intensa, dramática, me creé un Twitter de estos con candado que no seguías a nadie y nadie te seguía, donde publicaba tweets un poco, pues, más personales, casi como un diario.
y no sabía qué nombre ponerme para que no me encontrara la gente. Y se me ocurrió la palabra sufrir, juntarla con la palabra frígida, porque era un poco como yo me veía a mí misma, obviamente una visión muy dramática y muy oscura. Y de ahí surge de la palabra sufrir y sobre todo la palabra sufrir y la palabra frígida. ¿Y cuándo conectaste ese nombre de la cuenta Candado a empezar a sacar poesía con ese nombre? Pues un poco lo mismo, la verdad. Para mí la poesía ha sido un poco como un diario. Hoy en día no tanto, obviamente, porque me presento a Slam, incluso participé en un micro abierto una vez. Pero para mí, previamente a esto, que para mí ha sido un paso enorme, era un poco un diario y era mi forma de, como he comentado, poner los sentimientos que creía que no tenía ningún sitio donde ponerlos en algún sitio. Entonces, en su momento, hace ya varios años, aparte después de la cuenta Candado, creé un Instagram privado y ahí mi idea era ir subiendo también cosas así más oscuritas y más como pensamientos que a lo mejor no son muy, ¿cómo decirlo? Muy lo suficientemente banales como para sacarlos en una conversación normal. Pero al final le di una vuelta y acabó siendo donde iba subiendo pequeños poemitas, pequeños versos y pequeñas reflexiones y al final ha sido pues el escaparate a mi poesía. Y de ahí, de hecho, sigo teniéndolo de manera paralela, tengo mi cuenta, como digamos, personal y sigo teniendo la cuenta de Sufrígida y también un poco por la nostalgia sigo firmando mi poesía como Sufrígida de nuevo porque quiero darle cabida a esa Menchu que pensaba que no iba a ir a ningún sitio, eso de la poesía, como estamos aquí. Estamos hoy aquí, Sí, presentando sí. tu poemario. Madre mía. Completamente. ¿Qué diría la Menchu que se hizo una cuenta Candado con ese nombre? Yo creo que no se lo creería, sinceramente, que tenemos un poemario publicado y que estamos en un sitio presentándolo, yo creo que ni se lo creería, sinceramente. Wow. Qué maravilla. ¿Y qué tal la experiencia de publicar? Porque la gente tiene siempre como opiniones un poco contrarias. Sí, a ver, yo la verdad que con la editorial Talón de Aquiles estoy muy contenta, pero sí es cierto que no es fácil encontrar un sitio que te acoja y que no te pida mucho de primeras. Debo decir que precisamente por eso a mí me gustó mucho Talón de Aquiles. De hecho, ahora mismo estamos en fase de promoción. Aunque yo tengo ejemplares y están publicados estos ejemplares, no está en tienda todavía porque se entiende esta fase como una parte en la que yo tengo que implicarme con el libro, yo tengo que darlo a conocer y que pues eso llegue a gente lo suficientemente como para que ellos digan efectivamente has apostado por el libro y ahora apostamos nosotros también, de nuevo. Entonces, un poco complicado, la verdad. Sí, eso lo he escuchado muchas veces con gente que publica ya quizás no solo poesía, sino como que las editoriales le piden mucho al escritor que se implique, y luego si, o al poeta, y ya si ven que hay una implicación por su parte es como dicen, venga, Sí. ya nos movemos. Entiendo que siendo tu primera vez que publicabas, a lo mejor al principio estabas un poco como... Debo decir que mucho, me daba mucho miedo, pero he recibido mucha ayuda. La verdad que mi círculo cercano se ha volcado muchísimo y bueno, parece que va a salir adelante y tengo mucha esperanza. Yo también estoy poniendo de mi parte, pues eso, haciendo presentación del libro e intentando participar en el slam para darme a conocer e intentando pues eso, que finalmente siga adelante con todo. Pero sí, la verdad que da mucho vértigo al principio, sobre todo porque, bueno, yo soy de Almería, entonces por aquí no conozco a tanta gente, nunca me había metido en ningún mundillo, por así decirlo, de ningún círculo de poesía ni nada parecido. Y me daba mucho miedo que al intentar meter cabeza no encontrara dónde hacerlo. Pero bueno, por ahora vamos bien. Genial. Y entonces, claro, eso me lleva también a la siguiente pregunta que pensaba hacerte. ¿Cómo fue tu experiencia de empezar a ir a slams, a recitar, de compartir, ya no solo en el poemario, que al final no estás delante cuando la gente lee los poemas, Claro. sino estar delante, poner ahí tu poesía delante de todo el mundo y saber que la van a escuchar, que vas a recibir valoraciones en el caso de los slams? ¿Cómo Sí. se vive eso? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad.
La primera vez que leí en público, que de hecho fue un micro abierto, ni siquiera fue un slam, fue hace ya varios meses también, fue un mes antes o así del slam de aquí, creo que recordar. Cuando acabó el evento y salí del espacio de la sala donde estábamos, a mí me dio un ataque de ansiedad. Porque yo lo paso muy mal, sinceramente. No sé si lo parece, pero yo soy una persona muy tímida y me cuesta mucho exponerme. Pero lo vi como ya no solo necesario para el poemario en sí, sino también un poco para mí misma, para salir de mi zona de confort, para demostrarme incluso a mí misma que es posible, que lo puedo hacer, aunque bueno, no saliera tan bien. Y bueno, no es por bailaros el agua ni echaros flores, pero el hecho de que aquí fuera mi primera slam, la verdad que me ayudó muchísimo, porque es como muy en familia, muy recogido, muy, muy cercano. Y bueno, Julio, un presentador maravilloso, súper divertido, súper gracioso y con tanta risa, me relajé bastante. Así que la verdad que en ese sentido creo que ha sido muy difícil, pero al mismo tiempo se han dado las cosas, se han alineado los planetas para que haya sido capaz de hacerlo. Debo decir también que aún así, con la segunda slam lo pasé fatal. No sé por qué no la vuestra, otra en la que participé en Aranjuez. Me trataron genial, pero al ver como que el ambiente era mucho más abierto, me dio mucho más miedo, no sé cómo explicarlo. Así que es un poco una dicotomía, como que son experiencias súper bonitas, pero también son experiencias muy estresantes para mí. Y no por nada, o sea, de hecho, al revés, el hecho de que a mí yo haya podido estar tan cómoda en estos espacios me ayuda muchísimo a no tenerles tanto miedo, pero la verdad que es un poco un oxímoron, un poco contrariedad. Qué guay, qué interesante. No, o sea, siempre me ha dado curiosidad por saber cómo sentís vosotros los poetas. Hay gente que tiene más experiencia, hay gente que tiene menos experiencia y siempre me ha dado curiosidad saber cómo se siente un poeta, tanto tenga experiencia o no, al enfrentarse a un slam, ¿no? Porque, a ver, yo a veces he salido a recitar, pero yo lo hago muy de andar por casa porque me apetece y yo subo y luego ya desconecto del tema. Pero bueno, en fin. A ver, por situaros un poquito cómo vamos a hacer esta presentación. Ahora vamos a hablar un poco del poemario en sí, que está dividido en 5 partes. Como cada una de las partes toca muchos temas, hemos elegido entre Menchu y yo algunos temas para que hablemos un poquillo de ellos, que nos cuentes tus experiencias, qué te llevaron de esos temas a escribir esos poemas y luego cada tema lo cerraremos leyendo un poema relacionado. Sí. Así que bueno, pues empezamos con la primera parte, si te parece bien. Perfecto. Voy a mirarme la chuleta un momento. Vale. Los dos temas que tenemos así como más destacados de la primera parte, o sea, por lo que yo recuerdo, la primera parte también es un poco como el inicio, la introducción. Y los temas que nosotros habíamos pensado para hablar eran principalmente la culpa. La culpa. Y la relación con una misma, que son dos cosas que cuando sufres culpa constante van muy, muy, muy conectadas. Sí, efectivamente, eso te iba a decir. Para mí es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque yo, a mí misma, pues yo tengo mi forma de verme y es un poco, pues eso, negativa. Y al mismo tiempo, pues tengo esa culpa de efectivamente verme así, ¿no? Es un poco, de nuevo, contradictorio, pero es cierto. Yo, por X razones, no soy capaz de terminar de aceptarme, que es una batalla que llevo siempre conmigo. Y un poco la culpa también de eso precisamente, porque cuando no estoy tan mal, pues se puede sobrellevar, ¿no? Pero hay momentos en los que me da tan fuerte ese, no por sonar dramática, pero es cierto, ese odiarme a mí misma, que incluso llega a afectar a mi entorno, ¿no? Y esa culpa que llevo conmigo por, ya no por hacerles daño directamente, sino porque yo entiendo que si una persona a mí me quiere, si me ve mal, lo pasa mal. Entonces, pues esa culpa también la llevo muy, muy cercana, muy a flor de piel, de decir, como al hacerme daño a mí misma, estoy haciéndole daño a otro, por lo tanto más me odio, por lo tanto más culpa tengo y así. Así que es un poco
complicado, es un círculo vicioso del que todavía no consigo salir. Y la verdad que no sé muy bien cuál sería el punto de incisión, de inflexión, perdón, para cambiar eso, pero creo que también es un poco de una relación tóxica que se tiene incluso con esos sentimientos también. En su momento lo pensé cuando pasé por una depresión. Si me quito esto, ¿quién soy yo? Porque forma parte tanto de mí y de cómo interactúo con el mundo incluso, que si me quito esa culpa, si dejo de verme así, ¿quién soy yo? ¿Seguiré siendo una persona, no sé, humilde? ¿Seguiré siendo una persona empática si me quito eso? No sé, un poquito... Y de la culpa, pues eso, sobre todo sentirme mal por lo que pueda estar ocasionándole a los demás con esta forma y esta visión de verme. Wow, no, es que me he sentido súper identificada con un Lo montón de siento. cosas. No, o sea, pero yo creo que también por eso me parecía interesante, porque yo creo que es una cosa que hablo mucho con mis amigas. Con una amiga en particular siempre nos estamos diciendo mutuamente, quítate la culpa. Entonces yo creo que se habla muy poco de la culpa y la relación contigo misma, y efectivamente es un poco lo que dices tú, que acaba siendo una relación tóxica. Yo también me he preguntado si qué soy yo si no tengo esto, ¿no? Entonces pues eso. Y entonces, claro, eso fue uno de los temas, eso es uno de los temas que más trataste en la primera parte del poema. La primera parte del poemario. Sí. La primera parte del poemario para mí es un poco de, pues eso, mirarse al espejo, mirarse el reflejo de una misma. Una parte obviamente lleva esa culpa, pero también hay algún que otro retazo de luz por ahí, pero muy, muy escondidito. Que de hecho, bueno, el primer poema que voy a leer tiene un final un poco abierto en ese sentido de ¿y qué pasa si de repente no sé, intento de verdad darme una oportunidad a mí misma? Pero sí, carga mucho sobre todo con la visión de una misma en general, y obviamente pues por la visión que yo tengo pues está muy empapado de esa negatividad y esa culpa que tú mencionabas, efectivamente. Entonces, por eso decidiste cómo empezar con el poemario con estos temas, como porque querías primero como poner las cartas sobre la mesa y decir, esto es lo que hay, de momento os presento esto y luego ya hablaremos de otras cosas. Sí, la verdad que sí. También un poco porque quería introducirme, quería presentarme al lector, ¿no? Esta soy yo, así pienso un poco, así me veo a mí misma. Pero sí, quería un poco poner un tono gris, porque luego vienen 3 secciones bastante negras y al final ya pues viene la luz. Y quería introducirme un poco, pues eso, porque creo que todo el mundo tiene en sí mismo esos claroscuros, y quería pues presentarme de una manera gris, de cómo soy. E introducirme, sí. Y lo que tú comentabas, un poco una introducción de va a haber un poco de todo. Vale. Si te parece bien, ¿pasamos a la lectura o querías hacerme otra pregunta? Te iba a preguntar otra cosa más. Dime. ¿Cómo te ayuda la poesía y el escribir a gestionar esta relación contigo misma y con la culpa? Lo siento, quizás te estoy haciendo preguntas muy difíciles. No, me parecen súper interesantes y creo que son importantes. ¿Cómo me ayuda? Muy buena pregunta. De nuevo, para mí la poesía sigue siendo un sitio donde dejar mis pensamientos y mis sentimientos y dejarlos como si fuera una fotografía, ¿no? Como he capturado este momento. Después venga lo que venga, en ese momento yo me sentía así. Tal vez luego vuelva a reflexionarlo y acabe con otra conclusión o acabe en el mismo sitio, pero creo que para mí es un depositario, una biblioteca donde ir dejando mis pensamientos y mis sentimientos. Y me ayuda porque creo que sigue siendo mi forma de procesar muchas veces. La comunicación en general me ayuda muchísimo a hablarlo con mi amiga, a hablarlo con mi pareja, pero también me ayuda mucho
hablarme a mí misma en ese sentido. También porque muchas veces cuando hablo con otra persona siento que me tengo que censurar las partes más extremistas de cómo me hablo a mí misma y todo lo que tiene que ver con esa voz que yo le llamo Paco, más oscura que llevamos todos con nosotros y que nos susurra, pues eso, que no somos suficientes, ¿no? Y claro, yo, precisamente por intentar salvaguardar a la otra persona, y un poco para mí, porque tampoco quiero darle mucha fuerza a Paco, pues censuro esa parte, ¿no? Yo no le voy a decir a una persona que me quiere, no sé, soy una mierda, porque obviamente te van a decir que no. Y creo también, pues eso, me ayuda mucho a explorar las partes más oscuras y las partes más bonitas. También, yo también tengo mucho la sensación de que soy muy pesada y no me gusta repetir las cosas 500 veces, pero muchas veces lo hago igualmente. Y por ejemplo, pues, no sé, decirle te quiero 500 veces a una persona, a lo mejor ya me paso. Y a lo mejor decirle a la cara, decirle a la cara a alguien, no sé, como hay uno de los poemas al final de tus ojos son la luz a través de los árboles, a lo mejor es un poco intenso. Entonces, pues lo dejo escrito. Y si algún día me siento valiente, pues lo saco fuera. ¡Jo, qué guay! Me parece como súper bonito lo que has contado. ¿Tú crees también que... y ya te dejo que leas el poema. ¿Tú crees también que la poesía es como una herramienta para hablar contigo misma cuando estás bloqueada y no sabes cómo hablar contigo misma? Sí, sinceramente sí. Sobre todo porque hoy en día, como te comentaba antes, los poemas que hay aquí y cómo escribo poesía hoy en día es bastante distinto. Y hoy en día escribo una idea y al cabo de un tiempo la revisito. Y como comentaba, es un poco esa fotografía, pero ahora ya no solamente tengo la fotografía, ahora voy construyendo un vídeo con diferentes momentos, diferentes fotografías. Y sobre todo me permito explorar esa idea o ese sentimiento o ese momento de nuevo y ver cómo me voy sintiendo con él a través de diferentes otros momentos en mi vida, ¿no? Y me ayuda mucho a dialogar con mi parte más racional y con mi parte más emocional. Porque la parte emocional es la que vomita, ¿no? La que suelta de primera los primeros versos o la primera idea sobre la cual construye a lo mejor un poema. Que por eso también en Grito Silente los poemitas son tan cortos, porque era más un vómito de sentimientos y de pensamientos que de verdad un diálogo conmigo misma, ¿no? Y hoy en día considero que cada vez más, de hecho, lo hago, revisitar ese sentimiento, revisitarme a mí misma en ese momento y hablarme. Y me parece bastante útil. No voy a decir a lo mejor terapéutico, pero creo que también, claro que sí. Y me está ayudando bastante, la verdad, a procesar ciertas cosas muy, muy, muy pesadas, ¿no? De que luego, de hecho, me da mucha vergüenza cuando me pongo en los slams y eso a contárselo como a todo el mundo, porque de nuevo, para mí eso es como mi diario, ¿no? Pero también pienso, por otro lado, que si hay alguien que puede conectar con lo que estoy diciendo, como yo también lo hago con otros poetas, a lo mejor le ayuda a escucharlo de otra manera, ¿no? O revisitarlo porque lo está escuchando de nuevo, ¿no? Sí. A mí me pasa también, a mí me pasa muchas veces cuando estoy en el slam que conecto mucho con poesía que leen a algunas compañeras y luego no sé si a ti te ha pasado, pero mola cuando luego se te acerca alguien y te dice, me he sentido muy identificada con esto. ¿Te ha pasado? Sí, me pasa. Lo que pasa es que, de nuevo, siento un poco de dualidad, como me ha ocurrido antes. Pues me identifico mucho con eso que dices. Lo siento. Lo siento mucho. Pero sí, la verdad que sí. Además, me está gustando también mucho la experiencia de explorar el mundo de la poesía, ya no solo con el poemario, sino también con los slams y todo. Precisamente por eso, encontrar como personas parecidas en algún sentido o que tienen una forma de sentir afín a como yo siento y a como yo puedo llegar a ver las cosas.
Y me parece muy interesante también, aparte de eso, ver diferentes perspectivas de diferentes pensamientos, sentimientos, no sé, ocurrencias en la vida. Me inspira mucho, ya no solo como poeta, sino como persona, incluso a intentar replantearme cosas de mí misma, como comentaba antes, de ver cómo puedo llegar a incluso romper esos círculos viciosos. Todavía tengo que encontrar la fórmula, la llave, pero no sé, me da mucha esperanza y me estimula mucho, yo creo, espiritual y mentalmente, la verdad. Sí, porque además la gente normalmente suele compartir poesía en la que se abre totalmente. La gente habla de su salud mental, la gente habla de trastornos, la gente habla de relaciones tóxicas, hablan de unos temas que no son nada banales. Completamente, completamente. Además, yo soy una persona muy sentida, como yo digo, soy muy sensible y a mí me gustan mucho las conversaciones profundas, pero también entiendo que esa conversación no se puede tener con cualquier persona, tiene que ser un espacio seguro. Y creo que con la poesía encuentra un poco ese espacio seguro, ¿no? Porque aunque al final no nos vayamos de aquí siendo mejores amigos, algún vínculo se ha formado, que me parece muy bonito. Se ha hecho clic, has visto, a lo mejor no te conozco de nada, pero he notado por tu poesía que ves el mundo de una manera parecida a mí, aunque trates otros temas, sí. Completamente. Puedo entender. Wow, Completamente. qué fuerte. Bueno, si quieres. Vale. ¿Leemos? Leemos. Vale, pues vamos a empezar con la primera parte del poemario, que se llama Yo me mí conmigo. Y el primer poema que aparece, de hecho, que para mí es uno de... que me representa bastante, ¿no? Lo que comentaba antes de cómo me veo a mí misma, aunque tiene efectivamente ese rayito de luz al final, ¿no? Es muy cortito, se titula Me quiero y dice así: me quiero, me siento sin duda, sin aliento, sin esmero, sin cura. Yo espero y el viento me acuna. No miento, no quiero esta culpa. Aquí sigo y seguiré. ¿Y si le digo a la luna que me quiero querer? Ese final en el que digo aquí sigo y seguiré habla un poco de lo que comentaba, que no soy capaz de salir de ese círculo vicioso, como que no le veo la luz al final del túnel. Pero ¿y si consigo de alguna manera quererme querer? Conseguirlo al final. Y me parece que pues eso le da un poquito de esperanza a la desesperanzada. Y hay otro poemita por aquí que también me gustaría leer, que es muy cortito, que se llama Frágil, que también toca un poco el tema de la culpa, pero de otra perspectiva, de otra parte. Siempre que intento cuidar de algo, mimarlo, porque lo quiero en mi vida, no importa cuánto amor y dulzura invierta, cuánto esmero, se acaba rompiendo y yo con ello. Que habla un poco de que en muchos aspectos de mi vida siento que... Uy, a lo mejor lloro, no pasa nada. Que por mucho esfuerzo que le pongo a las relaciones interpersonales, amistades, románticas en su momento, familiares incluso, por mucho que doy de mí, voy a llorar, No pasa nada. Está perfecto. Lo que acababan desapareciendo, deshaciéndose, rompiéndose, y había incluso veces que no entendía por qué. Si yo lo he dado todo, ¿qué ha pasado, no? Y también ahí viene un poco, wow, lo de la culpa. La culpa, claro. Soy muy sentida, soy muy sentida. Ay, estoy bien. No. Esto va a pasar, o sea, no te preocupes. ¿Quieres que pasemos a la segunda parte? Me parece genial, sí, sí. Vale. Vamos, más oscuro todavía, vámonos. Claro que sí, esto era gris, ahora veréis. Sí, porque los temas que hemos elegido de la segunda parte son Sí. precisamente la oscuridad como refugio y el deseo de no estar. Efectivamente, efectivamente.
Debo decir, para que nadie se alarme, que hoy por hoy estoy mucho mejor en ese aspecto. Pero sí es cierto que durante mucho tiempo en mi vida, lo que te comentaba antes, ¿no? La depresión y eso, para mí era parte de mí, incluso parte de mi personalidad. El estar triste, el sentir, de nuevo, yo soy una persona que considero que soy muy sensible, para lo bueno y para lo malo, y el incluso tener esa sensibilidad entumecida fue un poco una forma de sobrevivir, creo, a esa ruptura de tantas cosas, a ese todo lo que toco lo rompo. Y fue un poco mi huequito. Me daba incluso miedo salir de ahí, mucho miedo salir de ahí. Porque pensaba, pues eso, ¿quién voy a ser yo? Que tampoco me conocía, pero ¿quién voy a ser yo si salgo de aquí? Si llevo aquí encerrada tantísimo tiempo, si doy un paso fuera de la cueva, ¿a quién me voy a encontrar? No la conozco. Y la verdad que fue un proceso muy largo y muy difícil. Creo que es la palabra. Duro, difícil, largo, complejo, pero bueno, se salió. Me alegro mucho. Muchas gracias. Da vértigo, ¿no? Cuando estás mal y sientes, tengo que salir de aquí, pero si salgo de aquí, ¿quién soy? Da un vértigo increíble, ¿no? También es cierto que en mi vida en concreto, por circunstancias en las que me encontraba, era muy complicado salir del pozo porque el pozo me seguía donde fuera. ¿Cómo decirlo? Era un poco, en gran parte, el yo estar como estaba, era en gran medida culpa de mi ambiente en casa. Entonces, claro, da igual si yo salgo con gente que me quiere, si cuando vuelvo a casa mi zona de confort, como quien dice, porque no era zona de confort, yo lo paso mal. Entonces era muy complicado. Venir a Madrid, por ejemplo, me ayudó bastante a deshacerme de la última parte de esa cueva. Dar ya el paso completamente a salir de ahí. Pero la verdad que fue muy difícil, muy difícil. Y bueno, yo siempre he tenido, desde que tengo memoria casi, ciertos problemas de salud mental, sobre todo con relación a la ansiedad y a la depresión. Y yo pensaba, porque la primera vez que me lo diagnosticaron, yo tendría unos 16 años. Volvieron a diagnosticármelo a los 20, la depresión, quiero decir, a los 20, 19, y de nuevo a los 22 o así. Y claro, cuando sales y vuelves y sales y vuelves, yo pensaba, de nuevo, esto es que es parte de mí y ya está. Parece ser que no. Seguiremos informando. Seguiremos atentos a tus poemas a ver si... Buah, pues mal vamos, ¿eh? ¿Tú crees que hay más gente de la que parece que usa la oscuridad como refugio y ni nos damos cuenta? Yo creo que sí, porque para cuando es obvio, creo que ya ha llegado a un punto muy extremo de estar muy mal. Creo que sí, creo que es difícil, depende de la persona también. Hay gente a la que se lo ves en la cara y ya está. Pero hay gente también que lo sabe esconder muy bien. Aunque sea una persona muy expresiva, al final, si son más graciositos o graciosita, si son una persona más dicharachera, yo creo que al final es muy difícil identificarlo desde fuera. Sería que tuviéramos la suerte de que esa persona pues quiera abrirse con nosotros y contárnoslo, pero creo que sí, creo que hay más gente de la que pensamos que, aunque no sea en gran medida, aunque no se esconda debajo de la cama, a lo mejor sí se echa la mantita por encima. Y creo que cada vez más y más común, creo que
la mayor pandemia que tenemos hoy en día, sobre todo los jóvenes adultos y los adultos, es la salud mental, la falta de salud mental. Sea por los estreses a los que se nos somete, sea por la situación en la que vivimos, en la sociedad en la que tenemos ahora mismo, y ya no hablo solamente en España, hablo en general, que todo cada vez está más caro, sobrevivir es más difícil, pero creo que la mayor pandemia que tenemos, bajo mi punto de vista, es la falta de salud mental, lo difícil también que es acceder a una mano que te ayude sin dejarte el sueldo. No, sí. Sí. Lo veo complicado, lo veo difícil. Ya no porque efectivamente haya más gente, como tú decías, que esté en ese refugio, sino porque necesitas casi siempre una mano que te tienda, que entre dentro de tu refugio y te saque, te ayude a salir, mejor dicho. Y ese acceso creo que cada vez está más mermado. Y que vivimos en un sistema que irónicamente sí le interesaría sacarnos de ahí para que estuviéramos mejor y produciendo produciendo más, pero que realmente mientras que sigamos produciendo le da igual si luego llegamos a casa y nos echamos una mantita, como decías tú. Sí. Vivimos también en un sistema que prioriza más lo individual, el autosupérate, pero nadie te dice cómo tienes que hacer eso. Y que no se potencia tanto lo colectivo, la mano. Claro. Que te ayude. Claro, totalmente de acuerdo. Esto te lo voy a preguntar en todas las partes, ¿vale? Para que lo tengas así un poco más claro. ¿Cómo te ayudó la poesía a conectar con estos temas, con la oscuridad y el no querer estar ahí? Debo decir que esta parte fue tristemente muy fácil de rellenar o de tener suficientes poemas como para decir es una parte del poemario. De hecho, tuve que quitar porque me parecía que era estaba un poco desequilibrado la oscuridad con la luz. En principio el poemario iba a tener 4 partes, pero decidí separar el duelo de la oscuridad, también porque iba a ser una parte enorme, si no. Y bueno, porque es un tipo de dolor un poco diferente, aunque también aporta. Pero para mí la poesía me ha ayudado muchísimo, en gran medida por lo que comentaba antes, porque me ayudaba a ponerlo en algún sitio. Yo no me sentía cómoda compartiendo ese tipo de pensamientos con una persona. No por nada, no porque me fuera a juzgar o algo, que también, sino porque no quería alarmar a nadie. Yo quería vivir por el mundo sin hacer mucho ruido y pasar por mis amistades sin hacer mucho ruido, sin molestar. Mi mantra, no quiero molestar, no quiero molestar, no quiero molestar, no quiero molestar. Entonces, para mí, decirle a alguien que yo quería o con quien yo tenía una buena relación, estoy pensando en esto o me surgen estas ideas, me parecía un imposible completamente. Primero porque, ¿cómo sacar esa conversación? Claro. Y segundo porque yo no quería molestar a nadie, yo no quería hacer sentir a nadie. ¿Y la bajona que le va a entrar a esta persona? Y mi sitio era pues ponerlo en alguna libretita en algún sitio y dejarlo ahí. De hecho, hay muchos poemas en esta parte que son 4 versos, 6 versos, porque era un momento en el que o me tiraba por el balcón o escribía algo y escribía algo. El vómito. El vómito, completamente. ¿Sueles leer en slams y tal o delante de gente poemas de esta parte? Me cuesta un poco, debo decirlo. He leído alguno que otro sobre mi forma de sentir la ansiedad y mi forma de encontrarme con el mundo. Pero de esta parte no he llegado a leer, creo, todavía. Estoy pensando en hacerlo, de hecho, mañana. Fíjate tú por dónde. La casualidad. Porque, bueno, un miedo grande que tengo es volver a estar ahí, en esa cueva. Como decía, para mí ha sido un poco un camino de entrar y salir,
Y siempre, aunque esté fuera, tengo el recocome ¿y si esta tristeza que estás sintiendo es meter el pie dentro de la cueva? Claro. Entonces, pues no lo he hecho precisamente por eso también me da un poco de vértigo compartirlo con la gente, sobre todo con gente que para mí sea un poco ajena, ¿no? Pero también lo veo un poco necesario, por lo que hablábamos antes. A lo mejor eso le da pie a alguien para hablarlo con otra persona. A lo mejor eso y no me quiero poner en medio, pero le da pie a hablarlo conmigo y no conozco a esa persona de nada, pero a lo mejor le puedo aportar un poco de quédate otro día más, ¿no? Sí. Pero me cuesta mucho, pero precisamente también por lo que estaba ocurriendo antes, yo soy una persona que cuando me pongo a explorar estos sentimientos, creo que como cualquier otra también, me da por llorar. Porque lo siento todavía un poquito, ¿cómo decirlo?, blandito. Y todavía me duele un poco toda esa parte. Todavía recuerdo cómo estaba, todavía recuerdo, wow, voy a llorar otra vez. Todavía recuerdo lo oscuro que veía el futuro, ¿no? Hasta el punto de que para mí cumplir los 30 ha sido un hito. ¿Cómo que yo iba a llegar aquí si yo tenía plan, cómo iba a acabar todo ya? Yo no veía planes a futuro porque no existía el futuro. Y me cuesta mucho compartir esa parte de mí, me cuesta mucho. Creo que es muy oscura. Y creo que, pues eso, no quiero transmitir esa oscuridad, no se la quiero transmitir a nadie, pero al mismo tiempo, si alguien ya la tiene, pues a lo mejor esa conexión puede hacer algo, ¿no? No sé. No, me parece como súper relevante y me parece bonito porque realmente en un sentido, voy a explicarme por favor, en un sentido de que has decidido que quieres hablar de eso y transmitiros esos poemas y realmente, aunque has dicho que sí que había un componente de hacerlo por ti, realmente lo estás transmitiendo más por conectar con otra gente y joder. Es que yo pienso también que a mí personalmente, al menos cuando esto a mí me estaba ocurriendo, a mí me faltó gente que me comprendiera. No que quisiera ayudarme, porque mis padres, pobreticos míos, quisieron ayudarme, pero que me comprendiera. No tuve a nadie. A nadie. Y creo que eso es muy duro, porque te sientes, o yo por lo menos me sentí totalmente otra, totalmente fuera de lo que era lo normal, no sé cómo explicarlo. Y me sentí, pues eso, muy solita, muy... No hay nadie que entienda lo que quiero transmitir, entonces por lo tanto, el problema soy yo. Claro, y eso... Yo no estoy funcionando como yo tengo que funcionar. Y eso nos lleva a la parte 1. Efectivamente. Está todo... Efectivamente. Está todo conectado. Pues, completamente. Si te apetece, leer un poemilla de esta segunda parte. Bueno, ¿estáis preparados? He elegido 2 poemas. Uno de ellos se llama Bestia Sombra y otro Ensayo de ausencia. Voy a leer Ensayo de ausencia porque me parece un poco más relevante a lo que acabamos de mencionar. Y bueno, creo que se entiende de lo que habla, pero lo quiero introducir un poquito. Habla un poco efectivamente de prepararte para quitarte de en medio, ¿no? Se llama Ensayo de ausencia y empieza así. Ensayo la puerta, ensayo el candado, ensayo el abismo que siempre he callado. Ensayo el silencio, ensayo el disparo, ensayo la sombra que cubre mi faro. Ensayo la herida, ensayo la calma, ensayo la muerte que habita en mi alma. Ensayo la cuerda, ensayo el vacío, ensayo el invierno que late en mi frío. Ensayo la ausencia, final de mi canto, ensayo el olvido, me ensayo en quebranto. Y bueno, este otro poema que voy a leer se titula Bestia Sombra y habla un poco más de otra parte con la que también lucho un poco, que para mí es parte de mi cueva, de mi negro, que es un poco la relación con la comida y con mi cuerpo, etc. Y bueno, se llama Bestia Sombra.
Me habita la bestia con 1000 bocas abiertas, me muerde los huesos, me lame las venas. No tiene forma, no tiene rostro, pero me cubre como un manto roto. Y yo la alimento, la sostengo, la cuido, porque sin su aliento ya no respiro. Habla un poco también de la ansiedad, la verdad, porque para mí están completamente relacionadas. Y de nuevo, para mí la ansiedad es que es parte de mí. La siento en todo momento. No soy capaz de estar sin ella. Y también siento un poco que, como dice el poema, la alimento. Hay momentos en los que a lo mejor podría no estar pensando en algo, pero como que no dejo ir el hilo de pensamiento. A veces porque no sé cómo y a veces porque incluso necesito estar en ese círculo. Y bueno, para mí, pues todo lo relacionado con la ansiedad, de hecho, bueno, no sé si me estaréis viendo, pero estoy destrozándome los deditos, que es una forma que tengo de lidiar con ello, pero nunca no está. Siempre está a un nivel más alto, a un nivel más bajo, pero siempre está. Y quería dedicarle un poema porque para mí, o sea, la llamo bestia, pero es casi como una mascota, es que siempre está conmigo. Desde que tengo memoria, además de verdad, llevo teniendo insomnio también por culpa de la ansiedad desde que tenía a lo mejor 9 años. Así que, pues eso, en mi cueva habitan muchas bestias. Vale. Pues pasamos a la tercera parte, que es el tema que hemos elegido es el duelo. Aquí en notas tengo, este espacio lleva existiendo desde hace 6 años y es verdad que no he estado en absolutamente todos los actos, aunque poco me ha faltado. Y yo creo que nos ha hablado aquí de duelo, se ha hablado pocas veces. De hecho, a mí ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero tampoco voy a decir nunca, no vaya a ser que luego de repente alguien me diga, pues sí, se habló en el 2023 en tal o cual acto, y yo... Pero no es un tema no es un tema ni que se haya tratado aquí muy a menudo ni realmente en ningún sitio. La gente suele evitar hablar muchísimo del duelo, no nos enseñan a gestionar el duelo y al final cada persona lo gestiona como puede. Bueno, para introducir lo del duelo, bueno, entiendo que aquí habrá gente que habrá perdido personas importantes en su vida. En mi caso, como comentaba antes, voy a llorar. Mi situación en casa era compleja y bueno, la relación con mis padres era un poco complicada también, ¿no? Y la persona que ocupó el espacio de una madre realmente fue una hermana de mi padre que falleció en 2020. Y es que para mí esta persona era todo, o sea, era mi mundo. Si te hace falta cariño podemos parar, podemos saltar a otra parte. It's okay. Lo que necesites, ¿vale? Gracias. Y bueno, ya no solamente cuando falleció, cuando le diagnosticaron el cáncer, todo el proceso fue muy duro, sobre todo obviamente al final, y en los días previos a que falleciera ella estaba, pues eso, con muchísimos dolores, entonces estaba siendo tratada con morfina y apenas estaba ahí. Y es que recuerdo esos días como si me estuvieran clavando un puñal completamente. Y yo necesitaba sacarlo en algún sitio. Y de ahí surge esta parte, esencialmente. También hay algún que otro poema, y ya cambié un poco de tema, porque si no... algún que otro poema a otro tipo de pérdidas, como puede ser la amistad. Pero sobre todo va por esta persona, porque aún a día de hoy, como podéis comprobar, siguen siendo... De hecho, hay un poema que se llama Hueco Eterno por eso. Es una ausencia que nunca deja de estar, nunca deja de pesar. Si te parece,
Muchas gracias. Si quieres, esto lo pasamos, si está bien, o sea, a mí me parece que lo has explicado súper bien, entonces, aunque es verdad que a las otras partes te he hecho más preguntas, si quieres aquí puedes leer los poemas y pasamos a otra parte. No me importa hablarlo, lo que pasa es que a lo mejor no se me entiende. Pero si queréis, leo los poemas y pasamos para que no me veáis llorar mucho, que es un poquito dramático. Bueno, este poema se llama Pequeña Luz. Lo escribí el día que falleció. No es un poema perfecto, tiene muchos fallos. De hecho, no es mi poema favorito. Pero lo quise dejar como estaba una vez lo escribí porque, por lo que comentaba antes, ¿no? Para mí es una fotografía de cómo me sentí y, y cómo estaba en ese momento. Jope. Y se llama Pequeña Luz y dice así. Se va el ángel de la casa, ser luminoso sin malas palabras. No conoció más veneno que el que se la llevó. Solo quiso desde el corazón. Me quedo abrumada sin poder describir su amor. Se fue el ángel de la casa con su cariño y un beso. Un tranquilo adiós. Por siempre te quiero. Ay, jope. Creo que el otro no lo voy a leer porque a lo mejor... No pasa nada. Lo que tú necesites. Pasamos a la cuarta Sí, parte. sí, mejor. Vale. Vale. La cuarta parte, hemos elegido el tema de el amor que no es suficiente. Sí. Esto suena así como muy abstracto. Desarróllanos un poco qué querías decir Buah. con esto. Pues viene un poco en relación a algo que hemos comentado ya, en la primera parte sobre todo. Yo siempre he sentido que lo que toco lo rompo. Que me cuesta, de hecho, un poco relacionarme con la gente, la verdad. De nuevo, no sé si lo parece, pero soy una persona muy tímida. Cuando yo era pequeña no me socializaron mucho, entonces yo llegué a la adolescencia a pegarme de hostia, no literalmente, sino a chocarme contra paredes sociales que yo desconocía, ¿no? Y formas de comunicarse y la comunicación no verbal, todo esto eran cosas que para mí no existían. Porque yo durante mi infancia me relacioné con mi hermano y alguna que otra vez mis primos y los niños en el colegio, pero durante las horas de colegio. Entonces, una vez yo salgo al mundo, como quien dice, y empiezo a entrar en otro tipo de amistades y empiezo a conocer gente, obviamente, y a tener relaciones románticas, qué locura. Em, para mí era un mundo tan desconocido, me sentía tan bebé en pañales completamente, que cuando conseguía conectar con alguien me aferraba. Y esta persona es mi persona. Y yo, pues de nuevo, soy una persona bastante sensible, creo, y yo sentía muy fuerte por quien fuera. Entonces, gran parte de las relaciones que no acabaron bien, aunque fueran un casi algo, como contábamos antes, yo sentía siempre barrio para casa, la culpa era mía. Y al final pues llegaba casi siempre a la conclusión de que o mi aspecto o mi personalidad o mi, no sé, forma de relacionarme, pues no había sido suficiente. Y acababa casi siempre con esa conclusión. Sea errada o no, pues seguiremos informando. Pero eh, ha marcado mucho mi forma también de relacionarme con la gente y sobre todo en mi adolescencia y en mis años jóvenes, como que ha marcado mucho mi forma de acercarme a alguien, ¿no? Incluso con miedo, de decir, incluso con amistades también, no solamente románticamente. Em, ¿Y si yo acabo queriéndote muchísimo y te das la vuelta y te vas? ¿Qué me ha ocurrido? Entonces, pues un poco de ahí también viene bastantes poemitas de esta parte, porque va de vínculos rotos, desechos, románticos, muchos de ellos, pero también
Amistades. 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 ¿Que duelen más o igual? Mira, de eso sí que hemos hablado mucho últimamente, Mm. de las rupturas de amistades, porque en diciembre se presentó aquí un libro, amiga mía, de Raquel con Gusto, que trata de eso precisamente, de perder a una amiga. Y luego encima, nosotros en el club de lectura que tenemos lo leímos en febrero, así que nos volvimos a juntar otra vez aquí, en plan charla de amigas, a hablar de las rupturas de amistades, porque sentía... Ahora ya parece que la gente está empezando a hablar más de esto, ¿no? Se publican más artículos, Sí. la gente habla más de ello en internet, hacen post, tal. Pero antes no se hablaba de esto, de las pérdidas de las amistades. Yo creo que siempre ha habido mucho bombardeo de amor romántico cuando el amor pues tiene muchas facetas. Y yo por lo menos por mi amigo, mi amiga siento mucho amor. Sobre todo cuanto más cercano, pues más amor. Y yo he tenido que vivir, muchos de los que me conocéis lo sabéis, una ruptura de amistad también bastante traumática. Pues yo lo viví como si me hubiera dejado, pues eso, una pareja de hace muchísimo tiempo. Es que duele mucho, Sí. es un amor muy profundo. Y cuando se acaba, yo por lo menos, pues es como si me quitaran una parte de mí, pues eso, un safe space, un sitio de confort que tú tenías, alguien con quien compartía lo bueno, lo malo, lo bonito, lo de en medio, risa y al final que desaparezca eso es duro, es difícil y duele. Y no te preguntaste, a lo mejor es que no era tan espacio seguro como yo pensaba. Me la han tenido que hacer ver, Sí, me no. la han tenido que hacer ver. Yo, como siempre, repito, barro para casa. Entonces me miraba a mí misma. ¿Qué he hecho yo para contribuir a que esto se acabe? Pero claro, dos no se pelean si uno no quiere, como dicen a veces. Y bueno, en este caso concreto creo que en gran parte fue de la otra parte, pero al principio sobre todo me lo tuvieron que hacer ver. Me lo tuvieron que hacer ver. Yo tengo una tendencia muy grande a señalarme a mí misma con el dedo, ¿qué has hecho? Y no sé, para mí forma parte también, es, todo está interrelacionado para mí, de esa forma que tengo de verme a mí misma, obviamente. Y que, pues eso, se deja ver en mi forma de relacionarme con la gente y en mi forma de tomarme las rupturas y los vínculos que se deshacen. Yo siempre me miro a mí misma primero y ante todo, y no lo digo a bien, que bueno, en una medida justa está maravilloso mirarse a sí mismo para ver qué has hecho y qué podrías mejorar, ¿no? El problema viene cuando pues solo te miras a ti y, y magnificas los errores que hayas podido cometer, ¿no? Que de ahí viene muchas veces también ese sentimiento de culpa que comentábamos antes. Yo he podido cometer un error pequeño y lo siento como si le hubiera matado la madre a alguien. Pero es que lo siento así de verdad, porque la culpa también es una de mis pequeñas bestias que habitan mi cueva. ¿Tú sientes que... espera, estoy viendo cómo planteo la pregunta. Ujú. Em, ¿Sientes que es en ese punto, que ya no sientes tanto ese punto de no tengo ese amor de que no es suficiente? O... Em, Buah, una pregunta un poco cargada para mí, la verdad, porque me encantaría decirte que no rotundo, no la tengo, pero es un poco ahí, ahí. El cambio de sitio también a mí me ha afectado de manera muy positiva, pero también en algunos aspectos un poco negativa, porque, pues de nuevo, a mí me cuesta un poco relacionarme, me cuesta establecer vínculos. No sé si solamente lo siento yo así y la gente de mi vida me dice, no, pero sí, yo te quiero un montón. Eh, pero, pero me siento casi siempre, sin ofender a nadie,
poco importante en la vida de la gente. Y no lo digo de nuevo porque no me lo demuestren o nada así, sino simplemente yo creo también es muy mi manera de verme a mí. Yo me veo tan pequeñita que ¿cómo me va a ver alguien grande, ¿no? Importante. Imposible. Entonces, sí, pero no, no, pero sí. Estoy un poco en medio ahora mismo. En proceso. Seguiremos informando. Pues si te apetece, leernos algún poemita Vamos a de ello. esta cuarta parte. He seleccionado aquí un poemita que no es de amistad, es de una ruptura romántica, pero que creo que habla un poco de ese futuro que se pierde también, ¿no? Sobre todo en las relaciones románticas cuando se acaban. Se titula Aire. Me da mucha tristeza que nunca voy a saber lo que es dormir abrazado, despertar a tu lado, que sea tu cara lo primero que vea en el día, un beso tuyo mis buenos días. Se ha quedado tanto en el tintero, promesas volando en el cielo. Espero algún día saber lo que es amar de nuevo, pero no hay nadie como tú, sin ti no quiero. Mentir. Pero bueno, para mí este poema sobre todo la carga de la parte de que se ha quedado tanto en el tintero, tantas promesas volando en el cielo, me parece una parte, una pérdida muy grande de una relación romántica cuando se acaba, ya no el hecho de la ausencia de la otra persona y del cariño que se tenía, sino también ese futuro que estabais construyendo, esos castillos en el cielo que de repente se destruyen, ¿no? Yo hace un tiempo, ya bastante tiempo, tuve una relación que duró bastante y que cuando se terminó estaba abocada ya al fracaso. Pero bueno, acabamos bien, no fue nada malo. Pero lo que más me dolió, yo creo, incluso llegado a ese punto, porque estaba ya herida de muerte, ese futuro, ¿no? Que yo me había estado imaginando durante tanto tiempo con esta persona, que de repente desapareciera. ¡Buah! Qué golpe duro, ¿eh? Y es verdad que de eso no se suele, o sea, cuando la gente piensa en rupturas, normalmente piensa en eso, en el dolor que sientes, en la ausencia, en el vacío, pero también duele mucho eso, todo el futuro, los planes que tenías con esa persona y que ya no van a ser. A mí me gusta mucho una canción de Katy Perry que salió hace ya muchísimos años, que me la suelo poner, siempre que he roto con alguna pareja me la he puesto ahí en plan yo siendo súper intensa, que habla justamente de esto, que no me acuerdo ahora misma de cómo se llama. The One Who Got Away, Sí, sí. esa. De The One Who Got Away. Got Away. The One Who Got Away. Pues esa canción habla justo de eso, de que es verdad que ella le pone un poco más de dramatismo y spoiler. De una canción. De spoiler de una canción que salió hace 20 años, creo. A ella lo que le pasa es que se le muere Sí, el chico con el que está, pero la canción sí que habla un poco de eso, de todos los planes de futuro, lo que podría haber sido y no ha sido, y bueno. Me gusta esa canción porque no es un tema que se suele hablar completamente. mucho. Es verdad que yo creo que en general en canciones no se suele hablar de rupturas tampoco. Y si se habla es a lo mejor pues eso desde el vacío, la ausencia, mucho más melodramático o incluso en a lo mejor otro tipo de canciones así más movidas desde el revanchismo, tal. Todos Sí, tenemos aquí la sí. canción de Shakira en la cabeza. Pero sí, es... Creo que en ese tipo de canciones que tú estás diciendo y en ese tipo de forma de ver la ruptura, se mira mucho al pasado, ¿no? Lo que vivimos, los momentos que compartimos y al presente. No te tengo aquí, o sea, noto tu ausencia. Pero eso, yo en ese momento además miraba mucho al futuro porque llevábamos tanto tiempo juntos que yo ya había construido un futuro en mi cabeza con esa persona y esa persona conmigo creo que también. Y el hecho de perder esa, esa vida, aunque no la haya vivido todavía, el hecho de perderla para mí fue francamente devastador incluso. Obviamente después se supera y todo bien, pero en ese momento fue muy duro perder esa línea temporal, vamos a decir. El sentimiento de
yo ya tenía hecha mi vida con esta persona, Claro. que ¿hacia dónde se dirige mi vida ahora si no estoy con esta persona? Completamente. Un camino marcado que de repente desaparece ante ti y tienes que buscar otra forma, otro sitio por el que caminar. Sí, sí, sí. Si me lo permitís, os voy a leer otro poemita de esta parte, que es muy, muy cortito también, que habla un poco también de cerrar, de querer cerrar un ciclo, pero que como que no encuentras el cómo, ¿no? Es muy cortito. Se titula Sin adiós. Se me inundan los ojos y se me abre el pecho porque no sé cuál fue nuestro último beso. Y habla un poco de, por lo menos bajo la intención que yo tenía cuando lo escribí, no hemos tenido, en ese momento no habíamos tenido esta persona y yo un momento de sentarnos a decir se ha acabado. Porque fue un poco desastre la manera de acabar la relación. De hecho, acabamos la relación, pero seguimos hablando, después nos encontramos en persona para romper. Y este poema, bueno, estos versos, lo escribí un poco en ese entretiempo porque fue un poco como, ¿qué momento elijo para decir, este ha sido nuestro último momento? ¿Qué momento elijo para decir, aquí ya lo hemos zanjado todo? Mm. Y un poco, pues, retomando la temática que comentábamos antes, ese momento, con esta persona no tenía tanto construido, pero ese momento de decir, tengo algo, puedo tener algo con esta persona, vamos a ir a algún sitio juntos, ¿no? Compartir vida y que también, pues eso, te lo arrebaten, además sin esperártelo y sin cerrar el libro. Fue un poco, no sé, no voy a decir devastador, pero sí muy desconcertante y doloroso, por supuesto. No sé si a vosotros ocurre, pero a mí, al menos, cuando algo se termina pero no se zanja, yo no soy capaz de dejarlo ir, ¿no? Me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Más que incluso una relación más larga, que nos hayamos sentado, hayamos hablado y hayamos decidido hasta aquí, es, bajo mi punto de vista, más difícil dejar ir algo cuando no ha tenido un final. ¿Cómo cierro el libro? Es que no... Yo creo que son necesarios los finales. Yo cuando has estado hablando de esta amistad, Mm. yo también tuve un cierre muy doloroso con una amistad que era una amistad muy, muy antigua y no tuvimos cierre y admito que no tuvimos cierre por mi culpa. Y yo, porque esta persona sí que quiso quedar para el cierre y yo en ese momento no veía capaz y le dije no puedo. Y ahora como que me arrepiento un poco. Sé que no va a haber esto, jamás. Vamos, lo dudo muchísimo. Este no es su rollo, vamos a dejarlo ahí. Y no estoy hablando de la poesía. Entonces, ¿tú crees, ya por reconducir un Sí. poco, los cierres al final son muy dolorosos, pero son necesarios? Es peor la sensación si te quedas sin cierre, ¿no Es crees? que te dan un punto de inflexión, yo creo. O sea, te da el golpe, pero te ayuda a impulsarte hacia otra dirección. Yo creo que si no te da ese golpe al final, pues eso, no, te sientes un poco más perdido a la hora de cómo me empujo, ¿no? A mí mismo. De hecho, yo, y ya te cuento un poco mi vida también, esta relación, yo estaba a distancia con esta persona y fui a su ciudad a que me dejara, porque quería ese punto final La relación del poema que de acabas este de leer. poemita cortito. Sí, sí, sí. Porque yo necesitaba ese punto final. Fue mucha llorera, fue pasarlo mal, pero fue muy necesario. Y esa forma, lo que comentaba de que me estaba costando mucho como aceptar y dejar ir, eh, tras ese punto final, no voy a decir que fue un camino de rosas, pero fue más fácil. Yo necesitaba, pues eso, un punto final, un punto de inflexión para poder correr en otra dirección. Y sí, lo veo muy necesario personalmente. Creo que es eso, el punto de inflexión, es que yo creo que esa es la palabra. ¿Cómo se escribiría un poema sobre el punto de inflexión? ¡Wow!
¿De qué hablaría? Yo ¿Qué creo que pregunta? hablaría un poco de cerrar ciclos, de decir adiós, volviendo al poemita que he leído antes, Sin adiós, de decir adiós, También hablaría del dolor, ¿no? Porque aunque sea algo que al final vaya a ser positivo, como tú bien has dicho, es un momento que se pasa muy mal y esa conversación no es fácil pero es tan necesaria. Yo creo que hablaría un poco de eso, hablaría desde el dolor y desde el no quiero, pero hay que hacerlo, y de cerrar ciclos, de decir, te doy la mano hasta aquí hemos llegado. Mm. Si se puede dar la mano, si no, pues te escupo en un ojo. Hasta aquí hemos llegado. Vale. Depende de la relación, Me ¿no? encanta, me encanta. Sí, 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 no, hay gente que no se merece la mano, hay gente que se merece jupitas con el ojo. Ea. Vale, pues si quieres, vamos con la última parte Llegamos a la del parte poemario. positiva. Que el tema que hemos elegido aquí es el amor maduro. ¿Qué es Sí. eso? ¿Qué es el amor maduro? Muy buena pregunta. Yo creo que cuesta mucho llegar a ello, me incluyo a mí misma. En esta parte hay poemas que están también escritos en una juventud, un amor más, no quiero decir inocente, pero un poco más, no sé, más de idea de amor romántico típica, ¿no? Y el amor maduro para mí es un poco lo contrario de, no voy a decir lo contrario, eh, un poco dejando al lado la pasión y el fuego, ¿no? Que lo veo igualmente parte del amor maduro, pero no el actor principal. Para mí, el amor a los 20, a los 21, 22, 23 era muy pasional, ¿no? Yo soy una persona que siente mucho, pero como bien describo en los poemas, para mí el amor maduro también pasa por sentirte en casa, por decir, y aquí puedo llegar y respirar tranquila y, y sentirme en calma. Como comentaba antes, yo soy una persona que tiene mucha ansiedad y yo nunca soy capaz de desconectar del todo. Pero el poder llegar a una persona y que se apaguen las voces o por lo menos se callen durante un rato, me parece tan bonito o más que el, ¡buah! Ven aquí que te desnudo, ¿no? Entonces, el amor maduro es casa. El amor maduro es casa. El amor maduro es el solecito de invierno que te da la vida y no la terraza a 40 grados en agosto. No es, pues eso, de hecho, creo que voy a citar casi un poema palabra por palabra, sino casi. No es amor no es fuego que arrasa, es el calorcito del sol de invierno, de la primavera más que el verano, el calor completo y envolvente, ¿no? Es sentirte de repente abrazado, abrazada, es casa. Tú querías, entiendo, corrígeme si no es así, tú querías acabar el poemario con un poco de luz. Sí, ¿Y por qué por qué con este tema? ¿por qué con este tema? Porque creo que en gran parte, sobre todo este amor maduro del que hablábamos, me ha incluso llegado a ayudar, bueno, todos pasamos por momentos, pero me ha ayudado a aceptar el hecho de que a lo mejor no soy tan horrible, ¿no? Si alguien que yo considero que es buena persona, pues eso, que es maravilloso, increíble, es capaz de ver algo positivo en mí, a lo mejor no es todo tan malo lo que tengo, ¿no? A lo mejor tengo algo bueno que ofrecer. A lo mejor sí me merezco que me traten bien. Entonces aquí hablamos un poco del amor maduro como camino hacia esa relación contigo misma, para reparar como un poco esa relación contigo misma de la que Hmm, hablábamos en la primera parte. sí, yo obviamente el amor propio pasa por uno mismo y ya está. No hay más tutía. Pero creo que, como hablábamos antes, que te tiendan una mano siempre ayuda.
Y bueno, voy a meter también aquí a las amistades, aunque no vaya de eso muchos de los poemas que hay aquí, pero que te quieran, que alguien que tú consideras que alguien que merece la pena te quiera, a mí por lo menos me hace ver que tengo algo que ofrecer, ¿no? Aunque sea poquito, que algo hay. Y creo que es el final que le quise dar al libro porque quiero que se vea que aunque hay veces que está en la cueva, puede haber luz y esas manos pueden aparecer, que te ayuden a salir y te tiendan una cuerda si estás en el pozo y que puedes ser querido, aunque a ti te cueste a ti mismo quererte, puede que llegue alguien que te enseñe que, no sé, que esa foto que a ti no te gusta, por tomarlo de una manera más banal, a ellos les encanta. Ese, no sé, ese lunar que a ti no te gusta, a ellos les encanta. Entonces, otra perspectiva también de ti misma, en mi caso, que me ayuda a reflexionar y a darle una vuelta a la forma en la que tengo de hablarme muchas veces. Ese diálogo que comentábamos antes conmigo misma, y me da fuerza en ese diálogo que la parte racional le gane a Paco, a esa parte negativa que me grita muchas veces, ¿no? Me ayuda un poco a apaciguarla y a mantenerla un poco más a raya. Porque me da argumentos en ese diálogo para lanzarle. Claro, porque muchas veces cuando a lo mejor quizás cuando tú te peleas con Paco sientes que no tienes suficientes argumentos. Sí, sí, sí. Los peores momentos que tengo con esa voz negativa es cuando mi, mi visión de mí misma se ha tornado tan oscura que no tengo manera de contestarle a esa voz negativa que me dice lo horrible que soy, lo único que soy capaz, es verdad, es verdad. Entonces entro en un bucle, una espiral hacia abajo y cada vez los pensamientos van a más y a más y a más y a más. Pero con los argumentos que tienes alrededor Me es ayuda mucho, distinto. me ayuda mucho. No, tan horrible no seré si esta persona me ha dicho esto, o si soy capaz de mantener una relación sana, o si esta persona que es tan bonita a mí me tiene en consideración y me dice cosas bonitas también, ¿no? Me ayuda, pues eso, a lanzarle argumentos en ese diálogo y a que sea una pelea un poco más justa. Wow. Pues si te apetece, leemos los poemas de esta parte. Vale, me parece maravilloso. Nos vamos a poner tiernos entre todos, ¿vale? Bueno, la poesía también es muy del amor, así que allá vamos. Este poema se llama Más que decirte. Lo que siento por ti no cabe en el verbo, ni en páginas llenas, ni en mares abiertos. No es cuento, ni historia, ni tinta, ni acento. Es algo que late fuera del tiempo. No se explica en verso, ni siquiera en esto, ni en cartas, ni en rezos. No hay mapa que trace la forma en que por ti siento. Porque lo que arde cuando estás cerca no se nombra, no se inventa, no se espera. Lo que siento por ti rompe el lenguaje, rompe las leyes, rompe los bordes de este paisaje. Lo que siento por ti le gana al mundo. Y aunque no lo pueda decir todo, te juro, se me podrá acabar la voz, pero nunca el amor. Y otro poemita que quería recitaros, uno de los últimos que escribí antes de que se publicara el poemario, se llama Si todo callara. Te quiero con el alma por si un día mi mente olvidara, por si el corazón se detuviera y el silencio ocupara mi casa. Te quiero en la sombra, te quiero en la herida, te quiero en la calma, incluso en la despedida. Si mis manos temblaran y mi voz no llegara, sabrás que aún en la nada mi amor te buscaba. Te quiero sin tiempo, te quiero sin huella, te quiero incluso en la ausencia que duele y se queda. Te quiero con el alma por si la carne cediera, por si la vida se apaga y solo el amor permaneciera. Muchas gracias. Wow. Vale. ¿Quieres comentar algo de los poemas?
Bueno, me da mucha vergüenza, mucha más vergüenza incluso los poemas que van sobre el amor, porque es como que os estoy enseñando, no sé, mis partes más íntimas. Si no quieres, no pasa No, nada. no pasa nada. No pasa nada. Yo quiero de manera muy intensa. Y pues bueno, he dado con una persona con la que puedo explorar esa intensidad, que no siempre ha ocurrido tampoco. Y no sé, siempre he sentido que esa parte tenía que estar un poco también reducida, con el volumen bajado, porque muchas veces era demasiado para ciertas personas. Y gracias a esta persona, pues también el poemario existe, el poemario está saliendo adelante y hemos pasado muchas cosas juntos. De hecho, esta amistad rompiéndose que comentábamos antes, a mí me dejó sin piso, un drama, un drama. Y una de las personas que más hizo por mí fue mi pareja. Y ya no solo materialmente, como quien dice, sino emocionalmente estar ahí. Y no sé, me siento muy en casa, lo cual agradezco muchísimo. Y todos los poemas que le escribo hablan un poco de lo mismo. Esa sensación de encontrarse en la orilla, ¿no? Después de haber naufragado. Y si me lo permitís, me gustaría leeros el epílogo del poemario, ya para terminar, que es muy cortito también, son unas poquitas líneas. No, Dime. está bien, como si nos lees aquí 20 páginas, que es que me he dado cuenta de que nos has dicho en todos muy cortito, no pasa nada, no te preocupes, ¿vale? No quiero robar mucho tiempo. Y si no puedo sanar del todo, que al menos mis palabras sean abrigo. Aquí acaba el grito, aquí empieza el eco. De abrigo para otra gente. Completamente. Vale, pues si te parece, tenemos ahí un micro para la gente. Si alguien quiere compartir alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión. ¿Alguien? Muy buenas. Muchas gracias por abrirte, porque es impresionante, a pesar de que es vergonzosa. Es increíble. Una duda por mi lado, porque te conozco de una parte muy concreta, que es la parte de inglés. En tu poemario tienes poemas en inglés y poemas en español. ¿Sientes lo mismo? ¿Los usarás a la vez? ¿Es distinto lo que sientes? ¿Es el momento distinto cuando lo sacas? Creo que más que el sentir diferente es el cómo surge la idea, porque, bueno, como tú comentas, yo soy profe de inglés, entonces me tiro la mitad del día hablando, pensando, respirando en inglés. Entonces, hay ciertos momentos, yo llegaba a soñar en inglés, y hay ciertos momentos en los que la idea que antes decía que vomito, me surge en inglés. No es lo más común, pero me ha ocurrido. Entonces, en el poemario y hoy en día también, mientras escribo, hay una gran mayoría que están en castellano y alguna minoría que está en inglés. Y me cuesta mucho traducirlos porque no rima. Entonces, pues lo he dejado en inglés. Además, creo que gana un poco, si lo entiendes, gana más en cuanto a la sensibilidad de lo que yo quería transmitir. Incluso si quisiera traducir los que están en castellano al inglés, es que perdería muchísimo, bajo mi perspectiva. Entonces, creo que no es una cuestión de sentir diferente, ni siquiera lo hago a posta, es simplemente de cuándo y en qué momento me surge la idea y cómo está mi cerebro funcionando en ese momento. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Vale, pues entonces terminamos aquí. ¿Tienes a, Sí, tengo aquí libritos, por si alguien quería lo puedo firmar. Vale, y ahora viene mi parte del spam. Y como de costumbre, no me he preparado nada esta parte, así que alguna vez empezaré a prepararme la parte del spam. Pero
Bueno, espera, si la más fácil es mañana. Porque me estoy aquí rayando por nada. Mañana tenemos el Slam Poetry. Yo participo. Perdón. No, perfecto. Es a las 7. A las 7 de verdad. Que sí, no me hagas ese gesto. Y tenemos de invitados al Slam Poetry de Jaén. Como slam invitado, de artista invitado tenemos a Pablo Cortina y de colectivo invitado tenemos a la Asamblea Antirracista por la Regularización de Madrid. Esto el sábado. El domingo, como todos los domingos, esto se abre desde las 9:30, se puede venir aquí a estudiar, da igual la edad que tengas, da igual lo que estés estudiando, te vienes aquí y si estás jodido para tener que estudiar un domingo por la mañana, por lo menos, yo qué sé. En compañía. En compañía, sí. En compañía se siente mejor, ¿no? Vale, ¿qué más cositas tenemos? Tenemos un acto el jueves, que tengo que mirarlo en otro sitio, la chuleta, aquí está, organizado por las compañeras del PC, de aquí del núcleo de Getafe, que va a ser una charla que va a hablar sobre el movimiento obrero ante la guerra imperialista. Y vamos a contar con gentecilla muy interesante de ponentes, así que yo os animo a pasaros. Es el próximo jueves 26 de marzo a las 6:30, prontito. Y creo que no hay nada más que ya esté programado. Ideas en la cabeza hay muchas, pues hay actividades que hacemos todos los meses. No, perdón. El primer sábado de abril, que no recuerdo el número ahora exactamente, como todos los meses seguiremos con un ciclo que estamos haciendo de cine kinky. Y luego pues otras actividades que hacemos todos los meses, que todavía no tenemos fecha para las siguientes, pero podéis seguirnos en redes sociales, en Instagram, Soviet de Getafe. Y bueno, pues son un cineforum que decidimos un poco entre las que participamos lo que nos apetece ver y que lo solemos hacer, recalco el solemos, hacer a finales de mes, los viernes a partir de las 8:30. No sabemos cuándo va a ser el próximo ni qué película, pero estar atentas al Instagram. Y otra cosa que hacemos es un club de lectura, que el próximo libro que vamos a leer es Urraquita, creo que se llama, pero voy a mirar la chuleta para estar 100% segura. Ya os digo, algún día me vendré con la chuleta preparada del spam, pero hoy no es ese día. Urraquita, Urraquitita se llama el libro, ¿vale? No tenemos fecha todavía así oficial, probablemente sea a principios de abril, después de la Semana Santa. Y nada, pues eso, que estéis atentas a nuestras redes porque ahí es donde vamos publicando todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por venir. A ti por tenerme aquí. Nada, encantada. Espero que, aunque haya habido partes y tal, hayas en general disfrutado de la experiencia de presentar el poemario. Muchísimo. Y esta también es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias.